Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo gorrito para bebitos de más o menos 3 a 6 meses. Está bien fácil de tejer, yo diría que está ideal para principiantes. Ahora, el gorrito también lo pueden tejer más pequeño o más grande, desde un bebito recién nacido hasta un adulto, usando medidas estándar que les voy a dejar en la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo gorrito. No olviden suscribirse, activar la campanilla y sobre todo, si les gustó este video, por favor denle like. Gracias por su apoyo. Ok, para tejer este gorrito voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y esta es la lana que estoy usando. Se llama Premier Bamboo Joy. Es una lana número 3. Ya les dije, es un grosor de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, el gorrito que vamos a tejer en el paso a paso es para bebitos de 3 a 6 meses, pero ustedes lo pueden tejer más grande, más pequeño usando medidas estándar. En la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que lo puedan tejer, como les digo, para cualquier edad, cualquier medida. Les voy a dejar la circunferencia de la coronilla y les voy a dejar la altura que tiene que tener el gorro. Así es que basado en eso ustedes pueden hacer su gorrito para cualquier edad, cualquier medida. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico. Para hacer el círculo mágico vamos a agarrar el hilo así y lo vamos a enrollar así en 2 dedos. Aquí donde se une vamos a agarrarlo y vamos a meter el gancho en este círculo que se forma y vamos a jalar una lazada. Ahí está. Y este es el círculo, miren. Ahora, aquí voy a hacer 2 cadenas. Ahora, estas 2 cadenas nunca cuentan. Adentro de este círculo vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Miren, así. Ahí está. Así vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta. Tengo 12 puntos altos. Miren, aquí vamos a jalar este hilo y este círculo se va a cerrar. Ahora nos vamos a unir encima del primer punto alto. No de las cadenas, sino que del primer punto alto con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta. Ahora, esta primera vuelta es el inicio de la coronilla del gorro, basado en medidas estándar para 3 a 6 meses. Tiene que ser de aproximadamente 5 pulgadas, que en centímetros serían 12.5 centímetros. Así que aquí vamos a continuar creciendo esta parte hasta que mida un total de 12.5 centímetros. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Ahora, aquí vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de estos puntos altos. Empezando en el primero, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos. En el siguiente, 2. Y así por toda esta segunda vuelta. Nada más haciendo 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta, tengo 24 puntos altos. Para terminar aquí me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta voy a hacer 2 puntos altos, luego 1, 2, 1, 2, 1 y así hasta terminar la tercera vuelta. Empezando en el primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos. En el siguiente voy a hacer 1. En el siguiente voy a hacer 2. Y en el siguiente 1 y así voy a continuar. 1, 2, 1, 2, 1, 2 hasta terminar esta tercera vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener 36 puntos altos. Continúan, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 36 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos en el primero, luego vamos a hacer 1, 1, luego 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 y así vamos a terminar. Les muestro aquí en este primer punto, que es el primer punto, voy a hacer 2 puntos altos.
Ahora en los siguientes dos, 1. En el siguiente, 2. Y en los siguientes dos, 1. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 4. Haciendo 2, 1, 1, 2, 1, 1. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener un total de 48 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4, tengo un total de 48 puntos altos. Para terminar, pues nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 1, 1. Después vamos a hacer 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Y así vamos a ir creciendo ya el círculo. Les muestro, miren, encima del primer punto alto hacemos 2. En los siguientes 3 hacemos 1. En el siguiente 2. Y en los siguientes 3, 1. Y así vamos a continuar. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 60 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5, tengo 60 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 6 hacemos 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego vamos a hacer en los siguientes 4, 1. Vamos a hacer 2 y luego 1, 1, 1, 1. Les muestro, empezando encima del primer punto alto hacemos 2 puntos altos. Luego en los siguientes 4 voy a hacer 1. Ahora en el siguiente 2. Y en los siguientes 4, 1. Y así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener 72 puntos altos. Estoy al final de la vuelta número 6, tengo 72 puntos altos. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino ya esta parte. Miren, ya está midiendo la medida que yo necesito para el gorrito, que son, les había dicho 5 centímetros, perdón, 5 pulgadas, que son más o menos 12.5 centímetros. De pronto este está un poquito más grande, pero no se puede evitar porque si lo dejo menos no va a estar bien. Entonces digamos que está midiendo aproximadamente 13 centímetros, pero si a ustedes les mide 12 o 13, está bien, no pasa nada. Así es que aquí vamos a continuar. Ya saben, en la caja de información les he dejado las medidas ahí de la coronilla. Así es que aquí para continuar vamos a hacer ya el punto que voy a usar para el gorrito. Aquí voy a hacer una cadena y en este punto aquí mismo voy a hacer un punto alto. Ahora, más bien voy a hacer 2 puntos altos. Me había olvidado. Aquí voy a hacer un abanico. Voy a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Aquí está el primer abanico. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer este abanico. Otra vez más me salto 3, 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos el abanico. Y eso es todo. Así vamos a continuar por toda esta vuelta haciendo estos abanicos. Me salto 3, 1, 2, 3 y en el cuarto un abanico. Bueno, continúen así por toda esta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto. Me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora miren, para hacer la segunda vuelta vamos a girar. No vamos a hacer cadena ni nada, solamente giramos. Encima del primer punto alto, que es este, voy a hacer un punto deslizado. Ahora aquí vamos a hacer un punto deslizado en realce en el segundo punto alto y luego hacemos 3 cadenas y en el espacio de cadena de este primer abanico hacemos un punto alto, cadena, punto alto
Y en el tercer punto alto, un punto alto en realce por frente. Miren, así se mira. Ahí está. Ahora tenemos el segundo abanico. En el segundo punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un punto alto, cadena, punto alto. Y un punto alto en realce por frente en el tercer punto alto. Y así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer esta tercera vuelta. Para terminar, vamos a meter el gancho en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos. En estos dos puntos altos de este primer abanico vamos a hacer un punto deslizado. En el espacio de cadena también hacemos un punto deslizado, luego hacemos 3 cadenas, un punto alto, cadena, 2 puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los abanicos, así es que en cada uno de los espacios de cadena aquí de cada abanico vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y ahí está, así es como vamos a continuar. Y de aquí en adelante estas son las dos vueltas que se repiten, la vuelta de los puntos en realce y esta vuelta de abanicos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta. Aquí hemos hecho la vuelta de los abanicos. Para terminar nos vamos a ir aquí en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta. Como les había dicho, de aquí en adelante estas son las dos vueltas que vamos a repetir. La vuelta anterior, la vuelta número 2, donde hacemos los puntos en realce por el lado de atrás. Luego giramos y hacemos esta vuelta que acabamos de terminar. Así que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4, que es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a girar. Aquí en este primer punto alto hacemos un punto deslizado. Ahora en el segundo punto alto aquí vamos a hacer un punto deslizado en realce. Luego hacemos 3 cadenas y en el espacio de cadenas hacemos un punto alto, cadena, punto alto. Y en el tercer punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. Ahora en cada uno de los abanicos van a hacer un punto alto en realce por frente, un punto B en el espacio de cadena. Así es que un punto alto, cadena, punto alto y luego punto alto en realce por frente. Y así van a continuar por toda esta cuarta vuelta. Para terminar se van a ir en la tercera cadena, van a hacer un punto deslizado, van a girar y van a repetir exactamente lo mismo que hice aquí en la tercera vuelta. Y así es como vamos a continuar. Aquí vamos a continuar hasta que tenga el largo de aproximadamente 6 pulgadas. Pero yo lo voy a dejar como de más o menos unos 5 pulgadas o más bien unos 12 centímetros y medio, porque el resto lo vamos a hacer un resorte para la parte de abajo. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer aquí. Terminé de hacer 6 vueltas. Aquí para el gorrito tengo 2, 4, 6. La última vuelta es la vuelta de los puntos en realce. Ahora para continuar y hacer el resorte voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, el gorrito así como está, me está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. La altura total para mi gorrito tiene que ser 6 pulgadas o 15 centímetros. Así que si ustedes están haciendo este gorrito para cualquier otra edad, dejen más o menos 1 pulgada o 2 centímetros y medio para hacer el resorte. Ahora aquí, miren, en este espacio voy a hacer un medio punto alto. Estas dos cadenas cuentan como el primer medio punto alto, así es que aquí se puede decir que tengo 2 medios puntos altos. En cada uno de los abanicos, en el espacio de cadena, vamos a hacer 2 medios puntos altos. En medio de los abanicos, 2 medios puntos altos. Y de nuevo, en cada uno de los abanicos, 2 medios puntos altos. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 7, donde hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 72 medios puntos altos, incluyendo las 2 cadenas al inicio. Aquí al final nada más me uní al inicio, donde están las 2 cadenas con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 1, yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más hagan una cadena. Aquí voy a meter el gancho en el mismo punto donde nos unimos. Voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena.
Ahora aquí tenemos estas dos cadenas que cuentan como el primer punto. En este punto aquí voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar para esta vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta primera vuelta del resorte donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 72 medios puntos altos al final de esta primera vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, por un total de 2 o 3 vueltas más, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadena y luego vamos a hacer estos puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así por toda la vuelta. No estoy segura si voy a hacer 3 o 4 vueltas, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el resorte. Así es que eso es todo lo que van a hacer. Para terminar, ya saben, se van a ir encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, luego van a trabajar los puntos así como se presentan. Y continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí de estos puntos en realce. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el gorrito. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y escondí mis hilos por el lado de adentro. Y miren, el gorrito está terminado. Aquí le agregué este moñito. Miren qué lindo se mira. Bueno, si ustedes gustan también pueden agregar un pompón. Yo así lo voy a dejar, creo que se mira muy bonito. Se lo voy a medir aquí a una de mis modelos para que miren. Miren, la medida de la cabecita de esta muñeca es para 3 a 6 meses y miren qué lindo le queda. Está precioso. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.